Discussion? My crowd. ¡Juro por el creador de todas las cosas y los santos evangelios hacer la vida que hizo el grande marqués de Mantua! No comer pan a manteles, ni con mujer folgar, ni otras cosas que no me acuerdo en este momento. Best you stop your ears. My tongue will tell the anger of my heart, or else my heart concealing it will break. I love thee well, and that thou likest it not. Love me or love me not, I like the cap, and it I will have, or I will have none. ¿Y usted cómo sabe que traen secuestrada a una princesa? Los caballeros andantes olfateamos la injusticia. Es un don. ¿Y cómo se llama esa princesa? Blancaflor. ¿Y es guapa? De las más hermosas del mundo. ¿Y por qué la traen secuestrada? Quieren casarla con un príncipe, pero ella ama a Gerineldo. Vaya nombrecito. Juro entregarla a Gerineldo o moriré en el empeño. Calma, señor, la casaremos. ¿Y en qué trabaja ese Gerineldo? Es trovador. ¿Trovador? ¿Y lo quiere cambiar por un príncipe? Pues yo creo que ha de estar loca. Porque ¿qué? Por venir tiene un trovador. Apenas si ganará 3 doblones al mes que no le alcanzan ni desdoblándolos. Así hablarán, Sancho, sin duda las páginas que relatarán mis aventuras y que una sabia pluma hará famosas. Jesus, the days that we have seen. Ah, Sir John, said I well? We have heard the chimes at midnight, Master Avicello. That we have, that we have, that we have. In faith, Sir John, we have. Jesus, the days that we have seen. Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Francisco Rico, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Vicente Molina Foix, buenas tardes, gracias. Vamos a hablar de Cervantes y Shakespeare y del humor en Cervantes y Shakespeare con dos grandísimos especialistas. Les voy a presentar mínimamente. Vicente Molina Foix, a mi derecha, a su izquierda, es uno de los intelectuales más polifacéticos, sin duda, de la vida cultural española. A saber, ha sido y es cineasta, poeta, novelista, profesor, ensayista y traductor, ha escrito teatro y libretos de ópera, ha hecho crítica de televisión y de cine, ha ganado buena parte de los premios literarios del país, ha protagonizado, y quién no, alguna que otra ruidosa polémica. Traductor de numerosas obras de Shakespeare, no hace mucho comentaba en una entrevista que es casi como si tuviera al gran bardo alojado en su casa. Tal es el grado de intimidad que ha conseguido con su obra. Supongo que tenerlo alojado le autoriza sobradamente a hablar de cómo Shakespeare entendía el humor y cómo ve la vida y nos hace ver la vida de una manera que rompe las normas. Francisco Rico es catedrático emérito de Literaturas Hispánicas Medievales, ha publicado numerosos ensayos sobre el siglo de oro español en general y el Quijote en particular, es académico de la lengua, ha ganado también numerosos premios
y es doctor honoris causa por varias universidades extranjeras. Por si todo eso fuera poco, y enlazando ya así con el tema central que guía el Festival Ja Bilbao, el humor, es además un personaje de ficción. Como sin duda ustedes saben, sale en varias novelas de Javier Marías, sale en algún que otro libro de Javier Cercas y en la última, casi la penúltima, habría que decir, de Arturo Pérez Reverte. No sé si tenemos, profesor Rico, no sé si tenemos aquí al profesor Rico o al personaje de ficción. No sé quién ha venido hasta Bilbao hoy. Lo de la última novela de Pérez Reverte espero que sea verdad y no escriba nunca ninguna más. Viene dentro de unos días a Bilbao, le trasladaremos el deseo. Por favor. Muy bien, pues si les parece vamos a empezar. El humor se suele decir, los escritores actuales suelen decir que el humor no es lo que tiene más prestigio en el mundo literario, que un escritor, que un novelista que escriba grandes dramas, un autor de teatro que escriba unos dramones tremendos, incluso un director de cine que haga películas muy dramáticas, tiene muchas más posibilidades de ganar premios, de entrar en el Olimpo. Lo dicen gentes como Eduardo Mendoza, del que hablábamos hace un rato aquí mientras estábamos esperando para salir al escenario, y Javier Marías, entre otros, ¿no? Y que si el humor es la base de su obra, la base fundamental, siempre un escritor que lo utilice será considerado un autor de segunda división. Me gustaría saber si creen ustedes que Shakespeare, Cervantes, que usan el humor con profusión y están, sin embargo, en el Olimpo, están ahí porque en su momento, en su siglo y en los siglos posteriores hasta llegar a este, el humor tenía más prestigio literario de lo que lo tiene hoy en día. Adelante, el que quiera. Tenía el mismo que hoy, poco. Y Cervantes no fue un escritor particularmente estimado por sus categorías literarias, ni por él mismo. Él confía en que su gran libro sea el Persiles, y del Quijote sabe perfectamente que es un entretenimiento cómico al que no se le da mayor importancia que a una comedia, lo dice Tirso de Molina, y no estaba acreditado como gran literatura la tradición cómica. O sea que ni más ni menos diríamos que hoy, que no se concede gran relieve literario a un Forges, a un Tono, a un caricaturista. ¿Y en la tradición literaria inglesa a la que pertenece Shakespeare, qué sucedía, Vicente? Bueno, algunos de los libros ingleses más notables, desde los cuentos de Canterbury, ¿no? Hasta la obra de Shakespeare y posteriormente, son obras cómicas. Yo creo que aquí lo que tú te refieres, y contestaba el profesor Rico, una cosa es, claro, el humorismo, la obra humorística, o sea, el libro para reír, ¿no? De los cuales, claro, puede haber alguna obra maestra tan definitiva como Don Quijote, y luego el humor del artista, el humor del escritor o el cineasta o cualquier otro de los... Yo, teniendo en cuenta, o sea, Shakespeare es un gran comediógrafo, es un escritor en el que además, como pasa en otros escritores, el humorismo se cuela en la tragedia y es un maestro, a mi modo de ver, en la fusión a veces vertiginosa en la misma escena. Puede pasar de un episodio de gran dramaticidad, incluso de tragedia, que es elaborado y desemboca en algo cómico o farsesco, ¿no? Pero hay muchos escritores a los que nos hemos tomado muy en serio. Beckett, por hablar de un escritor contemporáneo, ¿no? Beckett es un gran cómico y él, cuando hacían sus obras de teatro, insistía en que las obras más arduas del llamado teatro del absurdo, como Esperando a Godot o Días Felices, a él no le gustaban los montajes que se hacían porque se hacían como tragedias un poco, digámoslo así, importantes, ¿no? Como algo de una gran circunspección teatral. Él las veía como farsas y los montajes que le gustaban eran los montajes en los cuales actuaban clowns,
realmente. Eran obras para payasos. Él escribió Esperando a Godot para payasos. Entonces, claro, es muy distinto, ¿no? Son terrenos movedizos, ¿no? Yo creo que estos dos autores a los que hoy celebramos dentro del humor eran grandes humoristas, pero no solo, ¿no? O eran también fusionadores del humor y la tragedia, ¿no? Desde luego Shakespeare, sin duda. Y en Cervantes quizá está un poco más deslindado, ¿no? No sé lo que opinas tú. Me voy a contar una anécdota. Hace unos años, 5 o 10, ya a mi edad no se sabe el tiempo que ha pasado. Una cadena de televisión, a la quinta, la sexta, la de no sé cuál, hizo un concurso, programa, se llamaba algo así como El Español de la Historia. ¿Quién era el español de la historia? Y varias personas, o quizá muchos, todos los oyentes, propusieron candidatos y pidieron opinión, que interviniéramos haciendo un comentario o defendiendo esa candidatura a algunas personas que teníamos que ver con el candidato en cuestión. Y yo hice una intervención muy breve, pero creo que muy clara. El español de la historia es Cervantes. ¿Por qué Cervantes? Porque es el único español y el único europeo que durante 400 años ha hecho feliz haciéndole reír a más gentes, en más lugares y en más lenguas. Bueno, el español de la historia acabó siendo don Juan Carlos y Cervantes quedó segundo. No está mal. Y yo entonces, en la primera ocasión que tuve, creo que era en una entrega de premios nacionales a mi mujer y otros, se lo dije, muy mal, eso ha sido una injusticia. Y dice el rey, que no tiene un pelo de tonto, dice, sí, es verdad, tienes razón, pero ahí me las den todas. Quiero decir que el valor fundamental de Cervantes, no nos engañemos, ha sido ese. En todas las culturas europeas tiene mucha importancia como padre de la novela, como inventor de procedimientos narrativos extraordinarios. Pero el Quijote ha sido básicamente la risa a carcajadas. Él lo cuenta, que se reúnen los pajes de palacio, porque el Quijote ni se escribió, ni fue escrito por Cervantes, ni durante muchos años, siglos incluso, ha sido leído. Cervantes, podríamos decir que lo dictó, aunque se lo dictó a sí mismo. Está escrito compuesto en un estilo oral, no en el de la escritura. Y se difundió básicamente primero oralmente, como se difundían los libros entonces. Dice el propio Cervantes que donde hay una docena de personas que se juntan para leer en Quijote, pueden tener 2 horas de agradable entretenimiento. ¿Quiere eso decir que ha leído el Quijote todo el Quijote durante 2 horas? No, quiere decir que el Quijote, como todavía hoy, y como yo recomiendo hacer, se lee a trozos, porque tiene una estructura fragmentaria muy suelta, además todo el mundo conoce las grandes líneas generales de la obra, y eso es lo que quería Cervantes, y así sucedió, y han cambiado mucho las cosas, pero la sustancia última no ha cambiado, un libro oral. Sí, bueno, y eso en Shakespeare es obvio porque, claro, la gran mayoría, así como Cervantes tiene varios registros donde escribe, de novela, de teatro, etcétera, Shakespeare básicamente, claro, ha pasado a la historia, aunque era un gran poeta, en sus sonetos y en algunos de los poemas líricos largos, como dramaturgo, ¿no? Como dramaturgo y comediógrafo. Y de hecho, claro, la obra de Shakespeare tenía una vigencia inmediata en los escenarios. Él era, como saben ustedes, actor y director, o sea, no era un señor que estaba en una casa perdida en Stratford, en Londres, escribiendo esas obras, sino que era alguien que trabajaba con los cómicos, que hacía de cómico, que escribía papeles para cómicos. Siempre se cuenta que el hecho de que el gran personaje cómico, si hubiera que decir cuál es el gran personaje cómico, en Cervantes no tenemos duda cuál es, ¿no? Pero en Shakespeare, ¿cuál sería el gran personaje cómico de toda la obra de Shakespeare? Sin duda, Falstaff, ¿no? Sir John Falstaff. Sir John Falstaff aparece en Enrique IV, parte primera, y en Enrique IV, parte segunda,
donde tiene sus grandes momentos y el dibujo de su personaje. Aparece después, según la leyenda, a la que algún crítico se acoge, a petición de la reina Isabel de Inglaterra, escribe una obra con Sir John Falstaff en plan bufo, que es Las alegres comadres de Windsor, y luego en Enrique V, donde él podría haber tenido un gran papel como contraste en el escenario a esta ruptura que cuando su amigo de farra y de golfería en los lugares más poco recomendables de Londres, que es el príncipe Hal, es nombrado rey, Enrique V, y abandona a Falstaff y le echa de la corte. Ese momento y la muerte de Falstaff y toda la batalla en fin, todos los episodios, digamos, heroicos de Enrique V, Falstaff no aparece en la obra. Se habla de su muerte, la cuentan sus esbirros. Se dice que esto fue porque el actor cómico Will Kempe, que había hecho los tres Falstaff estrenados previamente de Shakespeare, no estaba disponible, se había hecho bailarín y se había ido con otra compañía, ¿no? Y entonces Shakespeare, como hombre de teatro que era, improvisador y escribiendo para la función, pues eliminó, y no tenemos la muerte de Falstaff ni las correrías de Falstaff mientras su discípulo amado, el príncipe, es hecho rey, no las tenemos por esto. Si es verdad, que yo creo que sí es verdad, porque no es la primera vez que en el teatro de Shakespeare se saben de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, Shakespeare queda básicamente, en su tiempo, es muy popular, como lo fue Cervantes a partir de la aparición de Don Quijote, pero como alguien que la gente no lo leía, lo veía. De hecho, claro, las primeras ediciones, sobre todo la primera edición así, la edición tenida como canónico, que es el folio de 1623, es muy posterior a su muerte. Y hasta ese momento Shakespeare fue muy popular y luego muy poco honrado a su muerte. La muerte de Shakespeare fue una muerte sin ningún brillo, no tuvo ningún eco en Inglaterra. Por ejemplo, esta idea de que no fue enterrado en la abadía de Westminster, donde ya había habido algún precedente. Estaba enterrado Chaucer, Spenser, y donde enterraron el mismo año de la muerte de Shakespeare a un comediógrafo menor, del que ya ni nos acordamos, contemporáneo. Shakespeare fue en realidad, pasó un largo purgatorio, pero el purgatorio inicial fue el hecho de que a su muerte no hubo nada, no pasó nada, no fue la muerte del que luego ha sido el gran genio de la literatura inglesa, ¿no? No sé ustedes, pero yo acabo de descubrir cuál es el antecedente de cuando en estas series famosas un actor pide más dinero por seguir trabajando y los guionistas lo matan. Acabo de descubrir cuál es. Estamos hablando del humor de Cervantes y Shakespeare. Me gustaría que definieran las características fundamentales de ese humor. Voy a decir primero una cosa que ya he dicho, la repito. Todos los grandes escritores europeos han tenido épocas oscuras de apreciación y de lectura. Pero Cervantes es el único, ni Dante, ni Goethe, ni Shakespeare, ni nadie, ha tenido 400 años de popularidad y lectura continua, no digo de aprecio. El aprecio intelectual de Don Quijote, del Quijote, es una cuestión en la que ahora no voy a entrar, pero el caso excepcional es ese. Y volviendo a la otra cuestión, a la que planteabas, yo he sido muchos años un negro catedrático, como decía Antonio Machado. Y si yo tuviera que dar ahora una clase sobre el humor en Cervantes, seguiría planteamientos aristotélicos, empezaría a distinguir el humor de la palabra del humor de la acción, por ejemplo, que es un aspecto fundamental. En Cervantes, en cualquier caso, están todas las gamas del humor. Desde la ironía, la comicidad más desatada, la alusión, la parodia, la sátira, todas las categorías que ustedes quieran. Ahora, conviene distinguir en muchos aspectos el humor de Cervantes, de la época de Cervantes,
y el humor de nuestro tiempo, que no son el mismo, aunque podemos apreciarlo si queremos. Azorín se asusta, protesta de un pasaje en que Don Quijote está peleando, creo que con un pastor. Yo tengo muy mala memoria, muy buena para las palabras y muy mala para las acciones, de forma que creo que es un pastor. Y se hacen sangre y está el uno encima del otro y Sancho intenta separarles y quedan los dos carpidos y maltrechos. Y todo el mundo se ríe. Y Azorín, con su fina sensibilidad ciriniana, ¿cómo nos vamos a reír de semejante espectáculo? Nuestra humanidad nos impide, bla, bla, bla. No, no nos reímos con los dibujos animados cuando cae y el Pato Donald, o quien sea hoy, Peppa Pig, o quien sea hoy, su equivalente queda planchado. Debemos verlos con esa mentalidad con las que los niños ven, y todavía nosotros vemos, los dibujos animados. No pretende ser una realidad. Y eso es lo que quizás se apreciaba más en tiempos de Cervantes. El humor de slapstick, diría Vicente Molina, que es tan inglés y tan fino, de bofetada y tentempié. Está eso. Y luego hay, ya digo, momentos de una exquisita ironía, por ejemplo, que no tiene por qué estar en realidad ni en las palabras ni en los hechos, sino que puede estar en los silencios. Cervantes, por ejemplo, Don Quijote, quiere fabricarse una armadura y coge diversas piezas que tiene en casa y está convencido de que ha quedado una armadura excelente. Pero por hacer una prueba, coge la espada y le da un golpe y todo se viene abajo. Y entonces, cuenta Cervantes, que se volvió a fabricar otra armadura más o menos con los mismos ingredientes, pero ya no le dio ningún golpe con la espada. Bueno, acciones de humor implícito y acciones de humor desgarrado. Yo he seleccionado entre muchos pasajes que tengo ahora la carta, un trozo de la carta que Teresa Panza, bueno, la mujer de Sancho en el Quijote, unas veces se llama Mari, otras se llama Teresa, tiene 5 nombres por lo menos, porque a Cervantes no le importa nada cómo se llame. Y porque digo, está dicho el libro oralmente y siempre se sabe que es la mujer de Sancho, a Cervantes se le ha olvidado, como se le olvida casi todo, muchísimas cosas. De pronto dice, olvidábaseme de decir, y cuenta un detalle importante, que no le había costado nada volver unas páginas atrás y rehacerlo. Pero no, porque le da igual. Porque, insisto, es la discontinuidad de la expresión oral. Pues bien, ¿por dónde iba? La carta de la Teresa. carta. Vamos a la carta porque la introducción podría ser muy larga. Pues la mujer de Teresa, Teresa Panza, Mari Gutiérrez, como quiera que se llame, aquí ya es Teresa Panza fija. Si yo les hiciera a ustedes una pregunta, la contestarían a coro, pero mal. ¿Cuál es el verdadero nombre de Don Quijote? Venga, contesten. Ya lo hablaremos si quieren. Ya lo hablaremos. Pues cuando Sancho ya es gobernador y le manda unos regalos a su mujer y también le escribe a la mujer la duquesa, que forma parte de la ficción de convertir a Sancho a gobernador, entonces Teresa escribe a su marido una carta como la que escribe la duquesa, que no tiene precio. Pero les voy a leer solo un par de párrafos, para que vean qué multitud de cosas hay en ellas. Las nuevas de este lugar no quiere decir lugar, sitio, lugar quiere decir aldea, es una entidad de población, un lugar, de ahí lugareños, etc. Las nuevas de este lugar son que la Berrueca casó a su hija con un pintor de mala mano que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese, iba buscando trabajo. Mandóle el concejo, el ayuntamiento, pintar las armas de su majestad, es decir, el escudo real, sobre las puertas del ayuntamiento. Pidió 2 ducados, diéronselos adelantados. Trabajó 8 días, al cabo de los cuales no pintó nada, y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas. Volvió el dinero y con todo eso se casó a título de buen oficial, como si fuera un buen especialista.
Verdad es que ya ha dejado el pincel y tomado el azada y va al campo como gentilhombre. Nada es de por sí jocoso, pero toda la mención de esa realidad y perspectiva sigo lo es necesariamente. El hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grado sin corona, ha tomado órdenes menores y con intención de hacerse clérigo. Su Polominguilla, la nieta de Mingo Silvato, ya le he puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento. Malas lenguas quieren decir que ha estado encinta de él, pero él lo niega a pies juntillas. Es una práctica que en la familia de Cervantes, hijas, hermanas, estaba muy extendida. Buscar un caballero noble, una persona de importancia, que tuviera una relación con ella, con promesa de casarse con ella. Promesa que ya se sabía que no iba a cumplir, un caballero, un noble, pero entonces se podía pedir una indemnización. Trasladado al dominio de la aldea, esto es lo mismo, con tanto más cuanto ella ha estado embarazada de él. Por aquí pasó una compañía de soldados. Lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. Y aquí se ve muy bien la simpatía, la ternura y comprensión humana de Teresa. Lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. No te quiero decir quién son. Vean qué mal escribe Cervantes. No te quiero decir quién son. ¿Quiénes son? Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres, con sus tachas buenas o malas. No quiere maltratar la fama de las 3 mozas. Sanchica hace puntas de randas, una costura, gana cada día 8 maravedíes horros enteros, que los va echando en una alcancía para ayuda a su ajuar. Pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó, un rayo cayó en la picota y allí me las den todas. Bueno, no hay rasgos de humor marcados, pero son jocosos los personajes, tiene un brillo de humanidad, como en este caso, absolutamente natural, y sin embargo es enormemente divertido, enormemente atractivo. Y de estos infinitos pasajes, ya les leeré si quieren algunos de los más claramente burlescos en otro sentido. Vicente, Shakespeare. ¿No vas a leer lo del, estando aquí en Bilbao, lo del vizcaíno? ¿O te parece demasiado fácil? Ya saben ustedes que Cervantes es el primer gran defensor del euskera como lengua oficial. Dice que a él le parece muy bien que cada cual escriba en su lengua, y el vizcaíno, si la tiene, o viene a decir así, que también escriba en vizcaíno. Y tiene razón Cervantes, que el vizcaíno en aquella época no la tenía. Era incomprensible el euskera como lengua de escritura. Lo gracioso del vizcaíno son las parodias, y ahí es un poco de humor grueso, ¿no? Si quieren lo busco mientras se está hablando. Capítulo 8 de la primera parte. Aunque no es lo único, hay también un entremés, ¿no? El vizcaíno fingido. Pero ahí importa menos el vizcaíno que... No, la parte divertida es la parte de Don Quijote, que hace, como veréis ahora, una especie de broma sobre un léxico y un hiperbatón vasco muy curioso, ¿no? Muy exagerado. A mí, yo confieso que esto es una parte de la comicidad en general, en novelas, en películas, en teatro, que siempre me gusta mucho, ¿no? Yo creo que todos los que a veces tenemos que expresarnos en lenguas que no son las nuestras, pasamos por esos apuros, ¿no? De no ser entendidos, de meter la pata, de hacer el ridículo. Entonces yo creo que es una comicidad que siempre funciona porque todos nos reconocemos en la torpeza y en la pretensión de querer hablar una lengua bien que no hablamos. Entonces todo eso, en Shakespeare también hay ejemplos, si hay tiempo a lo mejor podemos hacer algo, pero yo era partidario de esta parte vizcaína. Bueno, ojo, vizcaíno no quiere decir de Vizcaya, quiere decir vasco, en general. Sí, ya. Sí, la forma en que se dirige el vizcaíno, el escudero vizcaíno, pues es una parodia fácil. Anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, si no dejas coche, así te matas como estás ahí vizcaíno. Es exactamente la parodia fácil,
y otras. Pero bueno, dejémoslo porque, insisto, es siempre... bueno, claro que... yo no... Dice que no es caballero. Don Quijote dice que no quiere saber nada de él, que no es caballero. Dice, yo no caballero, figúrate, tocar la hidalguía de los vascos, que eran todos, por definición, nobles. Aquello que cuenta... ¿Quién era? Valéry Larbaud, que están varios franceses y españoles hablando. Dice, pues mi familia es los Montmorency, datamos del siglo XII. Y nosotros, la otra de Noailles, nosotros del siglo XIV. Y dice el español, el vasco, dice, nous basques, nous ne datons pas. No tenemos fecha. Yo no, caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanza, ¿qué quiere decir? Claro, juro a Dios como cristiano que mientes. Si lanzas rojas y espadas sacas, es que no se puede decir uno sin reírse. El agua con presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, vizcaíno por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra dices cosa. Qué tonto. Vicente, ¿el humor en Shakespeare cómo es? Bueno, el humor en Shakespeare es muy variado porque, aparte de eso que yo te decía antes, de que en una obra, por ejemplo, hay una obra que yo, en esto que decías tú antes de alojar a Shakespeare, que es un poco pretencioso, yo alojé a Shakespeare a la fuerza durante el tiempo, en 3 distintos momentos de mi vida en que traduje obras de Shakespeare y que tenía que vivir prácticamente con él día y noche, rompiéndome la cabeza, tratando claro, en una traducción en verso, como pienso que debe ser, de conseguir hasta el máximo grado posible reproducir la riqueza verbal, claro, porque Shakespeare también crea personajes inolvidables y situaciones y argumentos, pero básicamente, claro, es la palabra lo que ha quedado, ¿no? Y la palabra hay que romperse la cabeza. Bueno, eso es la misión del traductor y yo trataba de hacerla y entonces tenía que estar ahí un poco metido en ese trabajo absolutamente al 100%. Y una de las obras que traduje es una de mis favoritas, El Mercader de Venecia, que es precisamente una obra que todos nosotros, yo cuando la leí por primera vez, incluso cuando empecé a traducirla, tenía el recuerdo de la tragedia, ¿no? Una obra trágica. Todos recordamos el conflicto esencial, que es el conflicto de este préstamo que un prestamista judío, Shylock, le hace a un noble, un burgués de la alta clase veneciana, Antonio, para hacerle un préstamo a un amigo y cómo, por una serie de elementos que no vamos aquí a desmenuzar, cuando no se cumple, cuando el préstamo no se puede devolver, porque Antonio ha perdido sus barcos en un naufragio, el judío, por odio y rivalidad con los cristianos, le pide aquella cláusula que habían firmado, que era no, cortar una libra de carne del cuerpo de Antonio, ¿no? Entonces, claro, todo eso es una parte trágica de la obra. Sin embargo, la obra, cuando se estrenó en su momento, se llamaba La cómica historia de El Mercader de Venecia. Y al margen de que probablemente en aquel tiempo el personaje de Shylock, el judío, estuviera estereotipado cómicamente, pues según los tópicos y estereotipos de la época antijudaicos, ¿no? que existían en Inglaterra como en otras partes de Europa, se le representaba con nariz afilada, uñas larguísimas, afiladas de contar las monedas de su prestamismo, etc. Aparte de eso, luego es un personaje que tiene una gran dignidad y tiene quizá uno de los monólogos sobre la dignidad humana y sobre la igualdad humana más impresionantes que se han hecho nunca en el teatro, y se recuerda eso, ¿no? O sea, se recuerda eso y se recuerda la escena de la libra de carne y se recuerda el sufrimiento, pero la obra es cómica, la obra es una obra cómica en la que hay toda una serie de episodios venecianos y sobre todo se olvida que es una historia en la que irrumpe en la tragedia una especie de fantasía romántica, lírica y muy cómica
de un personaje femenino, que es la verdadera protagonista, que es Porcia, la mujer rica y guapa, heredera, que no puede casarse porque su padre le ha impuesto una prueba que los amantes han de pasar antes de conquistar su mano, de adivinar lo que esconde unos cascos cerrados, ¿no? unas urnas, ¿no? Entonces, esa es una obra en la que de repente hay escenas dramáticas, escenas de gran pazos, ¿no? Patéticas, y inmediatamente irrumpen o bien la broma de los venecianos contra el judío, o bien dos personajes cómicos, dos bufones, un padre y un hijo, Lancelot y Lancelot Gobbo, que tienen una especie de encuentros fantásticos, que es astracanada, comedia astracanada pura, ¿no? Bueno, entonces, Shakespeare, en Hamlet también se da ese tipo de cosas. Luego hay comedias completamente cómicas, ¿no? O sea, completamente cómicas, pero él es un gran amante de estas cosas vertiginosas, ¿no? De repente, en mitad de una escena, o esa escena, por ejemplo, con la cosa procaz, que es muy importante en el humor de Shakespeare, esta escena de Macbeth, una de las grandes momentos escenas de tragedia, cuando han matado a Duncan, el matrimonio, y llaman a la puerta del palacio de Macbeth, y de repente todo se desvía a el guardián de la puerta, un criado, que va a abrir la puerta, que se golpea, y este hombre no abre porque se está orinando, ¿no? Y entonces la preocupación que tiene es que quiere orinar, y entonces sigue el golpe en la puerta, ¿no? The knocking on the door. Oden escribió un texto, un ensayo sobre esta escena, ¿no? Entonces, quiero decir, son estas cosas que de repente desvían, claro, le dan a ese personaje totalmente episódico, de repente, una entidad enorme, porque le oímos unas palabras estupendas, como todas las que crea Shakespeare, hasta para los personajes más mínimos, y bueno, y es una interrupción de la tragedia, y así hay muchas, ¿no? Hay muchas, sí, hay muchas. Hay que tener en cuenta que no podemos utilizar los criterios modernos. Si una obra se bautiza como comedia, es por dos razones. En esa época, eso vale para Shakespeare, como vale para Cervantes o Racine, o Metastasio todavía, quien usted, o Goldoni, que termina bien. La Divina Comedia, que no se llama hoy divina en su origen, la comedia o comedia más exactamente, es comedia porque acaba en el paraíso. Infierno, purgatorio, paraíso. Si hubiera sido al revés, hubiera sido una tragedia. Y en segundo lugar, absolutamente fundamental, quizá todavía más importante, que transcurre entre gente humilde. No transcurre entre reyes o grandes señores, sino, como dicen algunos tratadistas, entre gente baja o cuanto más, diríamos hoy, de clase media. De forma que los paradigmas nuestros, como les decía a propósito del humor, de las situaciones sangrientas o de puro grotesco, tenemos que entenderlas, aunque no lo podamos sentimentalmente, con perspectiva histórica, viendo lo que era cada cosa en su momento. Quería preguntarle sobre eso, sobre si entendemos en nuestro tiempo en el que a muchos de los lectores o a muchos de quienes asistimos a esas representaciones teatrales no dominamos esas claves de determinados aspectos históricos, determinados elementos culturales de la época, entendemos plenamente ese humor de hace 400 años largos ya, o nos estamos perdiendo, les pregunto como expertos, o nos estamos perdiendo una parte quizás relevante de esa carga humorística. Bueno, yo desde luego, y le dejo la palabra sobre esto al profesor Rico, a Cervantes yo siempre lo he encontrado divertidísimo y no he tenido ninguna dificultad en entender, con alguna nota a pie de página que siempre te ayuda, antes de que el propio profesor Rico empezara a hacer sus ediciones renombradas justamente, ¿no? Pero en fin, yo siempre he creído que Cervantes llega perfectamente, ¿no? Llega perfectamente. Y Shakespeare también, claro, Shakespeare es más difícil, bueno,
para los ingleses a veces algunas de las alusiones más cultas también son difíciles, y luego, claro, en los demás países pues es la traducción, ¿no? Yo prefiero no opinar sobre la traducción porque, claro, soy parte implicada y no todas las traducciones que se hacen de Shakespeare. Es decir, yo tengo la idea, tengo la sospecha de que muchas veces se ven obras de Shakespeare que pierden lo fundamental de Shakespeare, claro, que es la manera de decir las cosas, no los argumentos, que son interesantes, sin duda. Entonces, claro, es importante, también lo decía Rico, que estamos hablando de otra época, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, un traductor, cuando es el caso de Shakespeare o cuando cualquier otro autor, tiene que introducir, claro, dentro de lo posible, el significado hay en El Mercader de Venecia, volviendo a ella, una escena muy patética y cómica, o sea, que se convierte en cómica porque le han robado al judío su propia hija, que le abandona por un cristiano y se va de la casa y se lleva unas joyas de la mujer muerta ya del judío que se guardaban en esa casa, se escapa y el judío va por la ciudad, y eso lo cuentan unos venecianos, diciendo que el judío va llorando y clamando, y mis ducados, porque se le ha llevado dinero, mis ducados, mi hija, mis piedras, que son unas joyas, ¿no? Claro, y ahí hay un subtexto, y es que stones, en el lenguaje de la época, tenía una significación también de genitales masculinos. Entonces, claro, la escena tiene una continuidad que si no se hace algo para que stones no solamente sea piedras, ¿no? Entonces no se entiende, porque luego los niños de Venecia, siguen contando, los niños de Venecia se burlan de él y van detrás de él diciéndole, así en voz burlesca, ¿no? Mis ducados, mi hija, mis piedras. Eso, y lamento tener que decirlo como ejemplo propio, ¿no? Pues claro, se me ocurrió decir, y mis piedras grandes como huevos. O sea, my precious and rich stones, yo lo traduje de esa forma, ¿no? En rich, en cuanto a cantidad, y claro, y dar una idea, y claro, y luego además en el escenario, pues si la función se hace, como en este caso se hizo teatralmente, pues claro, el sentido se le da, pero muchas veces hay que rescatar, porque a veces además en los clásicos hay mucha procacidad, ¿no? Hay mucha procacidad en el teatro inglés, desde luego, más que en el español, en el teatro del siglo de oro. ¿Tú no crees? A mí me molesta mucho la forma de representar a veces de los cómicos españoles y de otras partes, cuando mencionan las partes y tienen que hacerlo por señas, siendo así que en el texto está de otra forma. No, aquí no. Hay que intentar arreglarlo, ¿no? Pero ahí las representaciones modernas, a mí no, yo no tengo nada ni contra la pornografía, ni contra soy incluso gran partidario, ¿verdad? Pero me disgusta lo que en buen castellano se llama soez de las situaciones muy a menudo. Yo he hecho varios Caballeros de Olmedo, mejor dicho, han hecho de mi versión del Caballero de Olmedo, se han hecho varias versiones, las mejores sin duda las de Lluís Pascual. Y yo una vez, en la primera, que hizo Narros. La primera la hizo este catalán que murió, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Yo había quitado por ininteligible unas décimas glosadas por el gracioso. Marsillac. ¿Eh? Marsillac fue primero, dices tú, Marsillac. No. Barcelonés no era Marsillac, bueno, da igual. Pero tú el Caballero de Olmedo lo hiciste la versión era mía. Pero para Lluís Pascual. Para Lluís Pascual. Pero tardó en estrenarse, porque Lluís primero no sabía dónde poner la piscina, había que poner algo así como una piscina. Bueno, luego se hizo en Aviñón, etcétera, etcétera. Pero, sí, yo corté eso porque era ininteligible para el público. Eran unas décimas muy conceptuosas, pero Narros, que lo hizo bastante inaguantable, aunque duró mucho tiempo en cartel,
una versión larga y prolija, utilizando mi texto, pero también restituyó esas décimas y las decía uno que era Martes y 13 antes de ser los dos conocidos. El de Martes, que dejó de ser Martes y 13. Subía en una banqueta, ¿no? Y gesticulando obscenamente. Era la ovación de la obra, con mi profundo disgusto. Y hay que andarse con mucho ojo. Cervantes puede ser muy fino para todas estas cosas. Les voy a decir un pasaje. El arriero, un arriero de los que conducen, un transportista, diríamos hoy, que lleva encargos de un sitio a otro, cargas y demás, ha quedado con la moza de mesón que le hará una visita por la noche donde ella irá a visitarlo, donde él duerme con las obvias intenciones. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos. Y ella le había dado su palabra que estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase, que es una fórmula de cortesía que aquí se aplica a lo que se aplica. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy hidalga y no tenía, etc. Aquí tampoco hay por cierto, esto está casi literalmente copiado, tomado del Orlando Furioso de Ariosto. Aquí, ¿qué se dice de Maritornes, que es un personaje excelente de segundo plano que aparece varias veces en el Quijote? Que ella cumplía siempre su palabra, aunque no hubiera testigos, aunque le hubiera dado un monte en descampado, sin que nadie lo supiera. Es una forma muy cervantina de hacer. Ahora, hay todo lo contrario de la alusión indirecta. Una vez llego yo, esto es histórico, llego yo a casa de nuestro llorado amigo don Juan Benet, Pisuerga 7, y me lo encuentro partiéndose de risa. Y es porque leía este pasaje, que es de lo más burdo del Quijote, donde mientras no sé qué hace don Quijote, Sancho está comprando unos requesones a un vaquero que anda por allá, a los pastores se los está comprando. Y como ya le llama a su amo a prisa, pues, y no tiene dónde meterlos, coge la celada, el casco del caballero, y los mete en el casco. Entonces llega, le da la celada a Don Quijote se la cala, y es lo que hacía partirse de risa a don Juan. Y volviéndose a Sancho le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requesones, le fue forzoso dársela como estaba. Tomóla don Quijote y sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda priesa se la encajó en la cabeza. Y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho: ¿qué será esto, Sancho? Que parece que se me ablandan los cascos, o se me derritan los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza. Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo, etc. Bueno, pues don Juan se partía de risa. Y es un disparate, pero muy gracioso. Es decir, puede abarcar todos los extremos del humor y de la ironía. Estamos hablando de procacidades en el lenguaje de la época, en el lenguaje teatral de la época. El humor también depende de los valores sociales del momento. Con los tiempos de hipercorrección política en los que ahora vivimos, ¿cómo serían aceptados ahora, en este momento, si Cervantes y Shakespeare escribieran sus obras? Porque entiendo que esta hipercorrección política a dos figuras de esta dimensión que están en la historia y en el Olimpo ya no les afecta, pero si fuesen autores de hoy en día, en un país
el nuestro, pero otros también, en los que hay tanta gente con piel tan fina, que cuando alguien hace un chiste, por ejemplo, regional, o un chiste sobre un miembro de una profesión, el ilustre colegio sale al día siguiente a quejarse, o la Diputación Provincial inmediatamente presenta una proposición no de ley en el Parlamento para que expulsen del país al guionista. ¿Cómo habrían sido aceptadas las humoradas de estos dos autores en este tiempo? Porque en su tiempo es evidente que fueron aceptadas, aunque quizá también con algún reproche social, pero ahora, ¿qué pasaría con ellos? Bueno, sí, yo la verdad es que es verdad que hay mucha corrección social y mucho, digámoslo así, censor agazapado, ¿no?, en distintos lugares que no son la vieja censura institucional que en España, bueno, en todos los países existió, pero en España muy largo tiempo. Yo creo que en realidad yo en esto soy una de las pocas cosas en las que soy optimista respecto a la situación actual, ¿no? Yo creo que la expresión en las artes se puede dar. Luego hay protestas, ¿no? Pero yo creo que hay un nivel y que date cuenta que Cervantes, yo de Cervantes siempre pienso que tiene que hablar Francisco Rico, que es el máximo experto, ¿no? Pero Cervantes y Shakespeare eran gentes de orden, o sea, eran gentes de orden. O sea, Cervantes tuvo una vida muy agitada y muy llena de aventuras, al contrario que Shakespeare, que era un burgués de clase media de Stratford, de buena familia, hacendada, que tuvo por ahí aventuras amorosas, quien no, muy variadas parece ser, y que en un momento dado triunfó en el teatro, tuvo una vida bohemia, y antes de cumplir los 50 años, unos años antes de eso, se retiró, y a ese extraño periodo misterioso de la vida de Shakespeare en el que no hace nada, ¿no? Quiero decir, de Shakespeare se sabe muy poco, de Cervantes se sabe mucho, ¿no? Pero de Shakespeare se sabe muy poco, hay muy pocos documentos, los documentos que hay son casi poco interesantes, se saben datos familiares y se sabe que se retiró 4 o 5 años a Stratford, tiempo en el que nunca más volvió a escribir ninguna obra, aunque sí colaboró, hizo unos arreglos con otros contemporáneos, y murió antes de cumplir los 50 años, ¿no? Es decir, una juventud tremenda, ¿no? Terrible, ¿no? Pensamos lo que hubiera podido. Pero era un hombre de orden, era un hombre que protegido por el conde de Pembroke y por el conde de Oxford, que representaba sus obras en los teatros populares junto al río de Londres, junto al Támesis, pero también en la corte. Y Cervantes fue un hombre al servicio del rey, ¿no? en muchos aspectos, ¿no? Fue hasta inspector de Hacienda, ¿no? por ser algo, ¿no? Entonces, quiero decir, yo creo que en esa época, en Inglaterra, había también, o sea, los ingleses muchas veces, en el teatro inglés, que siempre se dice, y yo creo que es verdad, lo cual no le quita mérito al español, de Lope o de Calderón o de Tirso, se dice que el teatro inglés era mucho más atrevido, mucho más procaz y mucho más sexual, y el tema del honor aquí tan presente es un tema que no les interesa. No hay obras sobre el honor, que yo sepa, ninguna gran obra sobre el honor en el teatro inglés de la época, pero al mismo tiempo ellos tenían la prudencia de situar las obras más extremas, y Shakespeare también lo hace, lo hacen otros, Thomas Keats, Ben Jonson y otros autores contemporáneos, lo sitúan en Italia, y a veces incluso en Alicante, una de ellas, ¿no? O sea, que es el sitio de donde yo procedo, ¿no? Entonces, como diciendo, en Europa estas cosas pasan, ¿no? Nosotros las hacemos aquí, las representamos en inglés, pero esto pasa en Italia, en Otranto, en Alicante, ¿no? En fin, sitios así, ¿no? Pero yo creo que había también una cierta contención. La contención y la censura y el ten con ten también existía entonces. Bueno, en España también ocurría, y ha ocurrido en cierto modo en todos los países, eso de situar
la acción, por cierto, una cosa muy pintoresca, es el lugar de la acción de La viuda alegre. La opereta. La opereta. Dice, Action in eine imaginarisches Lande aus Mitteleuropa, la acción en un lugar imaginario de la Europa, de Mitteleuropa, Centroeuropea. sogenant Pontevedra, llamado Pontevedra, que le sonaba lo más exótico del mundo, sogenant Pontevedra. Pues, claro, también en las comedias de la época se recurre a la acción, a que la acción transcurra en otro lugar. Uno de los casos más célebres es El perro del hortelano, ¿no? Una comedia muy verduzca. Sí. Hay que tener, sin embargo, diferencias muy en cuenta. Y es que, si quieren ustedes la picardía, el sexo incluso, en España estaba allí, estaban las actrices, estaban las cómicas, que se sabía cómo las gastaban, ¿no? Hay aquella célebre historia de Mariquita Latbenán, todavía en tiempos de Moratín, que tenía una reputación de cómica, claro. Y cuando llegaba Semana Santa tenía que hacer representaciones piadosas y aparecía la Anunciación de María, aparecía el ángel y decía, ¿y cómo podrá ser si yo no he conocido varón? Y todo el teatro saltaba en carcajadas. Bueno, ojo, no es lo mismo... Bueno, da igual, dejémoslo. No es lo mismo una acción con una actriz hermosa, como eran la mayoría de ellas, y visible, que supuesta. Se colmaba la distancia de una forma u otra. Y en el teatro inglés, además, con hombres. Con hombres. Sí, eso digo, claro. Los chicos, los adolescentes, ¿no? Que hacían los papeles femeninos, ¿no? No es lo mismo. Eso, claro, crea, por otro lado, una especie de podía permitirse alusiones que los isabelinos podían hacer de palabra. En España se podían hacer un poquito de obra. Sí, de obra, claro. Es curioso, de todas formas, que veo que también la censura en aquella época funcionaba, la censura institucionalizada o no, funcionaba como aquí no hace tantos años, ¿no? Me parece recordar que la censura en España, que existe hasta el año 66, los libros tenían que pasar la censura, pero creo que si tenían más de 100 años de antigüedad, me parece que era esa la norma, no necesitaban censura, es decir, se podía contar lo que se quisiera, pero como había ocurrido 100 años antes, no pasaba nada. O sea, también en la época de Shakespeare, si la acción ocurría en Italia, pues se podía decir cualquier cosa por procaz o por dura o agresiva o extraña que fuera, ¿no? Y lo mismo en ese país, en esa ciudad centroeuropea llamada Pontevedra, donde se podía ambientar cualquier cosa, ¿no? O sea, parece que estos mecanismos son eternos. El conde Danilo. Sí. Parece que son eternos estos mecanismos. Siempre funcionan igual y han afectado lo mismo a Shakespeare y Cervantes que a cualquier autor contemporáneo, ¿no? La ilusión cómica. El teatro lo puede hacer, sí. Mejor que el cine, quizá. Pero bueno, es otra historia. Y para terminar, porque estamos acercándonos a la hora límite, acaba de sacar el profesor Rico la referencia. Shakespeare es un autor que ha tenido mucho éxito en el cine, probablemente porque tiene una carga, en su catálogo hay un número de obras dramáticas célebres muy amplio, mientras que en el de Cervantes no, y claro, pasar una obra de teatro al cine es más fácil que pasar una novela. Desde el punto de vista del uso del humor y de la traslación a ese género diferente que es el cine, ¿quién de los dos da más resultado? Porque da la impresión de que superproducciones maravillosas de Shakespeare y en cambio muy poco cine sobre Cervantes. No sé si es por el tema del ámbito anglosajón. Hay un volumen de 800 páginas publicado por Cátedra sobre Cervantes y el cine, poca tontería. Bueno, pero nada que ver con las grandes producciones claro, sobre obras de Shakespeare. Es más copioso en obras. Claro. Yo creo que es un azar. Yo creo que Don Quijote, que es claro la obra que se ha hecho siempre, ¿no?
ha tenido poca suerte, pero es que el cine es así, el cine es depende de los accidentes. En la literatura tú te pones a escribir una obra en cualquier tiempo y en cualquier lengua y si no sale bien solo hay un culpable, que es el autor, ¿no? En el cine hay muchos elementos, por ejemplo está esta historia que ahora creo que vuelven a intentar hacerla, de este Terry Gilliam, ¿no? El de Monty Python, que siempre lleva años queriendo hacer Don Quijote. Cada vez que empezaba caía un rayo, moría el actor, los caballos se encabritaban y irrumpían en el rodaje, en fin. Mira, ahora creo que vuelven a intentar otra vez rodarla. No ha habido nunca, en mi opinión, yo creo que es una opinión compartida, un Don Quijote genial, ¿no? O sea, un Don Quijote que saliera muy, muy bien. Aquí habéis puesto como humorada propia del Festival de la Risa, claro, la película de Cantinflas y Fernán Gómez, que es mexicana, claro, y a la que llevaron a Fernán Gómez a rodarla allí. No hay películas, o sea, se han hecho, Gutiérrez Aragón ha hecho dos cosas, una película y una serie, que yo creo que están bien. No han tenido esa especie de cosa de imán que Shakespeare se ha tenido con al menos una obra. A ver, si se reduce el Quijote a acciones, caemos un poco en el dominio de los dibujos animados, porque las acciones características son farsas, grotescas. Lo bueno del Quijote, en realidad, son los diálogos. Los parlamentos, sean las cartas, sean discursos, sea sobre todo el diálogo de Don Quijote y Sancho. Y eso, claro, es muy poco cinematográfico. Entonces, las versiones cinematográficas que han querido tener más pretensiones, Orson Welles, buscan extraer algo que en realidad es una esencia quijotesca muy presente en la obra, pero que no es el Quijote. No es el Quijote necesariamente. Yo creo que es más rentable el Quijote. También se ha hecho alguna versión teatral, pero claro, creo que funcionaría más en un cierto sentido el Quijote como teatro que como cine, porque la sustancia es el diálogo. Sí, se ha hecho, sí. No, bueno, lo que pasa es que la película de Wells fue una película llena de accidentes. El Don Quijote está inacabada, luego la acabó el tío de Javier. Jesús Franco, el tío Jesús, en fin, Jess Frank y tal. Y sin embargo, claro, de Shakespeare ha habido muchas, no todas son igual de buenas, pero al menos la que se ha mostrado aquí, yo creo que soy en esto muy... participo de la mayoría. Campanadas de Medianoche es una de las obras maestras del cine, de la historia del cine, ¿no? O sea, es una obra maestra absoluta, con Wells haciendo de Falstaff, ¿no? Y rodada en España, bueno, como siempre rodó Wells, ¿no? Rodando una escena en Soria, otra en Rosas, en Puerto Catalán, luego cuando tenía dinero iban a las murallas de Ávila y rodaban allí, pero bueno, todo eso hilado, ahí salió muy bien. Los accidentes del cine ahí funcionaron muy bien, actores maravillosos, una producción íntegramente española, aunque hablada en inglés, y eso realmente es una de las cumbres, o sea, porque además condensa muy bien, es una labor de guionista de Wells, que era un hombre, claro, de mucho talento también literario, condensa muy bien tres obras, incluso mete algo de la cuarta, que son esas a las que yo me he referido, que son una de las grandes obras de Shakespeare, que aquí en España no se representan casi nada, si es que se han representado alguna vez íntegras, que yo creo que no, porque primero son muy largas y luego son muy inglesas, ¿no? Que son los Enriques, cuarto, dos partes, quinto, y luego las Alegres Comadres, ¿no? Por Falstaff. Y él lo condensaba todo muy bien, y ahí estaba la verdadera relación de paterno-filial de Falstaff con el príncipe, la figura del rey que muere, en fin, todo. Jean Moreau haciendo de señora de cascos ligeros, en fin. Había una conjunción que salió muy bien y es una de las obras maestras del cine y bueno, yo creo que eso no es mérito de Shakespeare solo, ¿no? Es mérito de quien nos adaptó. Cervantes
no ha tenido esa suerte, digámoslo así. O sea, aún podemos esperar, ¿no?, que llegue un Don Quijote, o a lo mejor alguien quiere hacer una adaptación del Licenciado Vidriera y sale maravillosa, ¿no? O sea, que es más un asunto de suerte Yo que no de pienso- que el humor de uno sea más universal que el del otro. No, yo creo que el humor o la tragedia, porque se han hecho adaptaciones. De Shakespeare es que hay muy buenas obras de cine. Está El Rey Lear, hecho por Kurosawa en Japón, ¿no? Ran, que es una maravilla, ¿no? Es un Rey Lear extraordinario, ¿no? En japonés y con los samuráis, ¿no? O sea, bueno, o sea, Shakespeare, como Cervantes, lo aguantan todo. Lo aguantan todo. No siempre sale igual de bien, pero aguantan. O sea, dibujos animados, cabaret, striptease, cine, teatro, todo lo aguantan. Porque su potencia es irresistible, ¿no? O sea, siempre quedan detrás. Profesor Rico, también entiende que quizás es un asunto más de suerte que de valor universal de ese humor, que se entienda en todas partes. Es que se entienden muchas cosas mal, pero se entienden en un sentido válido. Es lo que decía un poco de las alusiones eróticas. Se pilla una parte, que a veces puede ser la más grosera y que no está en la mente del autor, como el ejemplo que ponía de la interpretación que hacía Martes -13. Y la posibilidad de muchas... Un clásico es un libro que todos conocen sin haber leído, que está presente, no, quiero decir que está presente en la sociedad, que tiene una imagen. No hace falta, si ahora aparece Madame Bovary por aquí, no sabemos quién es. Si aparece Hamlet, menos todavía, además Hamlet era gordo y sudoroso, ¿verdad? Y no es el esbelto Laurence Olivier, sino todo lo contrario. Bueno, se dice que había engordado, la madre le dice que ha engordado un poco, pero no exageres, ¿no? No, pero va sudando, llega sudando. Eso se dice también. Pero se supone que es esbelto, ¿no? No sabemos quién es, pero si aparece Don Quijote, sabemos en el acto que es Don Quijote. Eso tiene una ventaja, que pedagógicamente acabaré recordándola y recomendándosela. Como todo el mundo sabe de qué va la obra, quién es Don Quijote, quién es Sancho, quién no es Dulcinea, ahora pasa una cosa muy divertida en un Quijote en el que intervine yo de Radio Nacional, que contrataron unos actores buenísimos, Pou, Cámara, gente primerísimo, y a peso de oro contrataron también a una chica muy maja, muy simpática y muy buena actriz, que ahora no me acuerdo cómo se llama, para que hiciera de Dulcinea. Pero Dulcinea no sale en la obra, no tiene ningún papel. Hubo que reconvertirla en Dorotea y demás. Pues que el Quijote tiene la ventaja que no hace falta empezar por el capítulo primero y seguir por el segundo y luego por la segunda parte. Como todo el mundo sabe de qué va, puede leerla a trozos, fragmentariamente, ¿no? Como si fuera casi en tweets. Entonces, si quieren ustedes leer el Quijote, no se preocupen de seguir el orden. Pinchen aquí y allá, picoteen donde les aparezca, porque en todo momento estarán en situación y podrán disfrutar de la obra, he dicho. ¿Hemos acabado? Muy bien, pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos ustedes. Ahora, al terminar, ellos firmarán libros, si ustedes lo desean. Buenas noches y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.